¿Cómo funciona el universo? ¿Existe el bien y el mal? ¿Conocemos realmente toda la historia de la humanidad? ¿Cómo apareció el ser humano? ¿Existe Dios? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué va a pasar en el 2012? ¿Qué son los niños índigos? ¿Existió la Atlántida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Imaginen que existe una explicación para todas estas preguntas, para todos los fenómenos. Una explicación que una la ciencia con la fe, que explique fenómenos físicos y etéricos. Imaginen que alguien comienza a recordar esa concepción del universo, que esa persona recuerda su vida y no vida antes de nacer. Recuerda personas, recuerda seres, recuerda misiones y objetivos. Recuerda la estructura de todo lo que conocemos, pensamos y sentimos como universo. Este es un resumen de los conceptos básicos de nuestra existencia, cómo estamos formados, cómo funciona nuestro contexto, las verdades y estructuras de las cosas que creemos entender y la magnánima importancia de algunas cosas que menospreciamos en la vida. Mi nombre es Matías de Stefano, tengo 22 años, soy de Venado Tuerto, Argentina, y mi función es la de recordar. Desde los 3 años que he comenzado a recordar cosas de antes de nacer y que me han servido para organizar a las personas. El recordar significa poder activar una parte de nuestro cerebro que nos une con toda la memoria cósmica. Todo el mundo lo puede hacer, pero algunos venimos como especializados en eso. Se nos permite recordar los hechos históricos que han sucedido antes de lo que el hombre conoce y todo lo que significa la memoria universal para entender los procesos actuales de este planeta y de la humanidad. Al principio los recuerdos eran muy leves, en lo que simplemente contaba cuentos a mis amigos, les enseñaba historias y se divertían todos. Pero después el proceso de recuerdo fue más crudo, porque empecé a sufrir bastantes dolores de cabeza, jaquecas, hasta el punto de tener que golpearme la cabeza para que pasen, y era una imagen tras otra, con recuerdos sentimentales, de dolores y muchas imágenes e información en la cual iba escribiendo y resumiendo todo lo que me acordaba a través de dibujos y escritos, tal como me lo decían los seres que desde pequeño también veía. Esos seres que nos acompañan a todos y que algunos de nosotros tenemos la capacidad de poder ver. Y ellos me ayudaban a organizar esa información, a saber cómo utilizarla. Yo en realidad siempre lo tomé como algo normal, lo de poder recordar. No lo veía como algo extraño, al menos hasta los 14 años, cuando me di cuenta de que estaba siendo consciente de cosas que el resto de las personas no se daban cuenta. Y en mi contexto, en realidad las personas no se daban cuenta de eso porque era bastante normal, hasta por lo menos los 13, 14 años. Con la única que compartía todos mis recuerdos era con mi mamá, que ella sí sabía todo lo que me pasaba y que por más que no entendía nada de lo que decía, porque en mi familia nadie entendía nada de todo esto,
me comprendía, es decir, aceptaba que a mí me pasase esto. Y ese fue el mayor apoyo que tuve para poder seguir adelante sin sufrir lo que es recordar. En realidad, al principio, el objetivo no era muy claro. Es más, siempre incluso dudaba de que sufriera esquizofrenia por todo lo que recordaba, porque no tenía a veces sentido, eran cosas muy sueltas. Y creía que era para poder contar historias, para escribir y poder vivir y comer de vender libros que escribiese. No entendía muy bien para qué servía. Lo que sí sabía que me desesperaba mucho y que tenía mucha relación con cosas que iban a suceder en mi futuro. Pero más adelante, cuando se me organizó la información dentro de la cabeza, me di cuenta de que esa información organizada para mí servía para poder organizar la información que las otras personas tenían. La información cósmica, terrenal, espiritual, todo encajaba y todo podía ser explicado a través de cosas muy sencillas que yo me acordaba. Entre otras cosas, Matías recuerda el sayónico, que es una lengua que se le ha permitido recordar para entender y explicar la historia de la cosmología de una manera más cercana y familiar a las personas que hablaron en un primer momento sobre estas temáticas. Su origen data del 9000 a.C. y fue organizada por sacerdotes en las costas actualmente egipcias con el fin de que las gentes de diversos credos, culturas y hablas pudiesen entenderse en una nación de libertad. Bueno, lo que vengo yo a decir a través del recuerdo como mensaje para la gente no es en sí siquiera un mensaje, simplemente lo que les puedo decir es tranquilidad, porque vamos bien. Lo que les puedo decir a todos es que voy a intentar de la mejor manera organizar sus informaciones, sin decir prácticamente nada nuevo, aunque para muchos sí es muy nuevo todo, pero ya no con toda la complejidad que significa el conocimiento humano, sino con una simpleza más fácil de comprender, con sencillez, con más claridad respecto a los procesos históricos, desmitificando muchas cosas que hacen que la humanidad hoy desespere. La razón por la cual yo puedo recordar es por mi función antes de nacer. En realidad hoy muchos chicos de los que están naciendo tienen la capacidad de recordar. No obstante, no tienen la capacidad de recordar la mayoría de las cosas, la generalidad de las cosas, sino que recuerdan sus vidas pasadas, de dónde vienen, de qué sol, etc. O a qué vinieron también. Pero yo podía recordar la generalidad de todo el asunto, de toda la historia, de la cosmología y demás, porque trabajaba en lo que en la Tierra se conoce como los registros acásicos centrales, a los que yo desde chico le llamaba Thamthiorga. Thamthiorga, en lengua sayónica, es aquel sitio al que todos llaman registros akáshicos centrales, los campos de información a los que Matías llama la médula espinal de Dios. Akasha es una palabra de origen sánscrito que se utiliza para denominar un plano de conciencia cósmica que actúa como archivo, en el cual se graban o registran todos los eventos, situaciones, pensamientos, emociones y acciones de un ser. Allí está registrada toda la historia del planeta, así como toda la historia personal de cada uno de nosotros. En los archivos se halla escrito el propósito de la vida, así como el programa de nuestro destino futuro según nuestro karma o aprendizaje. Mi esencia estaba acostumbrada a trabajar con grandes cantidades de información y por lo tanto no me afectaba tanto poder recordar. Muchos que empiezan a recordar desde pequeños puede que se deriven al autismo, a la esquizofrenia o incluso mueran antes de los 13 años. Pero como yo había sabido trabajar con esta información, me permitieron recordar más y cada día más, porque por más que sufrí desde los 11 a los 17 años, lo pude controlar y organizar. Bueno, lo que empecé a recordar fueron lo que para mí eran mis vidas pasadas al principio, pero que en realidad se fue proyectando bastante ampliamente, y algunas de las cosas que
que vengo a organizar y a contar es incluso desde el comienzo de las almas, desde la generación de cómo se compone lo que conocemos como Dios, las humanidades procedentes de las estrellas, hablando de las confederaciones de la galaxia y demás, las oleadas de almas que nacen en los mundos, cómo funcionan las encarnaciones, cuáles son los sistemas que se utilizan, las leyes cósmicas, todo eso en el plano etérico, las diferentes dimensiones que se mueven entre nosotros, si son jerárquicas o paralelas, y también cuál es la función de todo este proceso de encarnación, cómo funciona todo este sistema a través de la experiencia personal, obviamente, a su vez sobre la historia de la humanidad, sobre la historia sobre todo desconocida, la historia de Atlántida, de Lemuria, las razas que influyeron en la creación de los humanos, por qué influyeron, y todo el proceso histórico de las eras hasta llegar a la era de Acuario, y entender el proceso actual de Acuario con todas las almas nuevas que nacemos en este periodo y para qué nacemos, y cómo necesitamos aprender para vivir en este planeta, y cuáles son los procesos a seguir a partir de hoy hasta los próximos 200 años. Nuestro entorno, englobando a las personas, las cosas, los hechos que suceden, la cultura, las razas y muchísimos factores de la vida física, son conocidas en la Tierra como aquello que debemos conocer, experimentar y descubrir, todo para vivir en sociedad. Pero hay una visión del entorno que no está aún tomada en la sociedad, y es la del entorno como espejo. Todo lo que encuentres en el exterior son reflejos de lo que llevamos dentro. Toda esta información le sirve a las personas en función de organizar su contexto, de comprender el contexto en el que se han movido y se mueven, en un momento de no tiempo y no espacio. Es decir, entender la historia antigua y entender de dónde venimos nos ayuda a entender hacia dónde vamos y por qué estamos acá. Por lo tanto, entender el contexto a aquel que necesita saber del contexto le va a ayudar a reencontrarse con su propia misión y su propio camino evolutivo, entendiendo para qué está acá y cuál es su papel dentro de todo este proceso, siempre desde la generalidad, porque descubrir para qué cada uno está acá es problema de cada uno. Yo no vine a decirle a nadie cuál es su misión, sino cuál es la misión en conjunto. Debemos saber diferenciar qué nos pertenece y qué no, y qué nos afecta no por lo antimoral o feo o hermoso, sino por lo que sentimos realmente dentro en relación con las cosas. Este proceso de interiorización puede hacerse mediante la meditación, que nos ayuda a ver con ojos cerrados, en silencio, y buscar no lo espiritual, sino lo interno, para descubrirnos a nosotros mismos. Toda esta información va más allá de informar a las personas sobre cosas que sucedieron, sobre cosas que existieron, simplemente para que lo tengan archivado en su biblioteca, sino que tiene que servir más para entender cuál es su función hoy. Bueno, la vida se puede dividir en dos periodos para entender cómo comienza. Puede ser del lado etérico y del lado físico. Obviamente cuando comienza el etérico, el físico todavía no existía y la vida era interpretada de otra manera. Era interpretada como la esencialidad. Esa esencialidad la maneja el nivel espiritual. El espíritu es la esencia, chispas del cuerpo de Dios, sus electrones. Los espíritus no tienen forma, son un destello de luz pura, contienen en sí todo el conocimiento desde el origen. Los espíritus nacen de lo que acá se conoce como la fuente. Es algo así como el chakra plexo solar de Dios, de donde todas las cosas emanan. El nivel espiritual es un nivel muy sutil que ni siquiera posee una vibración energética, es decir, no tiene una densidad energética y etérica. Es simplemente luz pura. Esa luz pura se expande por el universo y al condensarse se generan las moléculas.
energía compactada. Al compactarse se va generando la materia. Esa materia se genera debido a que hay un caos de densidades en las paredes cósmicas que genera lo que se conoce como el caos. Los espíritus nacen con dos funciones: lograr que todo aquello que se volvió denso vuelva a la luz pura, e integrar toda la experiencia del cosmos para entender lo que ya se sabe y así poder convertirse cada uno de ellos en un nuevo Dios. Expande e implosiona, y en ese expandirse e implosionarse, la esencia espiritual del universo tiene que volver a sutilizar la materia para devolverla a su fuente. Ese proceso de sutilización se llama encarnaciones. El proceso de encarnación sirve para que el espíritu ingrese a la materia y devuelva la materia a la luz pura. Ingrese a la materia y devuelva la materia a la luz pura. Es decir, hay que romper con este esquema de que la materia es impura y los espíritus tienen que volver a la fuente. La materia también es pura y los espíritus encarnamos para que la materia pueda volver a ser luz. Este proceso es al que se nos dijo en algún momento Du atartumti keidu urnus atarti, que eso significa traigan el cielo a la tierra y devuelvan su luz al cielo. Esa frase envuelve todo lo que estamos viviendo. Ese proceso de encarnación exige también nuestra evolución, porque todo este proceso lo que hace es llegar a la integración de las cosas. Por lo tanto, toda alma, todo espíritu, en realidad espíritu, necesita entender todo lo que pasa en el universo para poder ser otro universo. Todos los espíritus necesitan encarnar. ¿Cómo lo hacen? Mediante otra energía densa que es conocida como el alma. El alma es el vehículo denso más cercano que tiene el espíritu. Esta se compone de diferentes energías, por eso es densa, porque ya no es solo luz pura. Su cuerpo son los famosos chakras: raíz, sacro, plexo, corazón, laringio, tercer ojo y corona. Estas son las glándulas energéticas que permiten que el espíritu se conecte a la máxima densidad, la materia. Cada chakra corresponde con una glándula del cuerpo físico. El alma se genera en las células de lo que se puede conocer como Dios y son cúmulos etéricos donde se genera una vibración capaz de vibrar en sintonía con la materia densa. Esto permite que la luz pura pueda ingresar a la materia y evolucionar. Entonces, todo este proceso de evolución lo que hace es que el espíritu individual, por más que pertenezca a la totalidad, evolucione y comprenda toda la existencia dentro de este ser que llamamos Dios para poder ser otro Dios. Y lo hace a través de la experiencia de vivir lo que existe en el universo en todos sus aspectos, en cada dimensión. En este momento nosotros estamos transitando la tercera dimensión, por lo tanto estamos incorporando la experiencia de vivir en tercera dimensión. ¿Cómo tenemos experiencia? Gracias a la organización que se ha creado en el universo, que es mediante la materia y la degradación de la materia. La degradación de la materia permite que haya experiencia en el universo, y a esa degradación nosotros la llamamos tiempo. El tiempo es una esencia que existe y lo que hace es degradar la materia. Por lo tanto, existe solamente en los mundos físicos. Esta experiencia puede durar años o milenios. Depende de lo que cada alma y espíritu necesite aprender en conjunto. La evolución está comprendida en un amplio historial que se adjudica al alma y que sirve a los seres espirituales para la práctica en los mundos físicos. Hay diversos pasos para llegar a ser lo que hoy somos. Hay diferentes tipos de encarnaciones. Nosotros conocemos más la humana, pero en realidad las diferentes encarnaciones empiezan a nivel energético. Un espíritu tiene que empezar a practicar lo que es la energía y encarnar en lo que se conoce como un alma, en un primer momento. Adaptarse a lo que es la fisonomía de un alma, ¿no? Y a manipular lo que es un ser álmico. Luego de eso se empiezan a trabajar las encarnaciones a través del nivel molecular, gaseoso,
Primero debemos, como espíritus, probar lo menos denso para encarnar, y eso es la adaptación a un alma. La densificación de las energías nos permite entender la fluidez de las cosas más físicas dentro de los mundos densos. La máxima densificación nos ayuda a saber cómo se siente la materia y reconocer nuestros límites en el mundo físico. Las plantas nos ayudan a entender la canalización de la luz divina y el anclaje en la tierra. Para eso, debemos practicar el proceso de fotosíntesis durante un largo tiempo y así integrarlo al día a día. El ser animales nos ayuda a comprender sobre el movimiento y el control de nuestro cuerpo, la toma de decisiones, el instinto, la interacción con los demás seres y la comunicación. El animal racional nos permite practicar la espiritualidad, la meditación por actos recreativos, la cultura y el sentido de la familia. Es el momento de aprender, por aproximadamente 70 vidas, sobre la unificación entre lo terrenal y lo celestial, teniendo en cuenta todo lo aprendido antes. Este es el último nivel físico, junto con los extraterrestres. En este nivel, la evolución cambia. Aquí se trabaja al servicio de los mundos físicos, utilizando la experiencia que tienen y así poder guiar a los que transitan por la densidad. Luego de la séptima dimensión empieza otro tipo de evolución que es más etérica, es decir, es cuando los seres que ya pasaron por los niveles físicos empiezan a encarnar en niveles etéricos debido a que lograron iluminar su materia y ascender materialmente. Cuando uno asciende materialmente, empieza otro proceso evolutivo debido a que su cuerpo ya es luz. Entonces su proceso ahora es ayudar a otros que están más abajo, por decirlo así, y ayudarlos a entender el proceso de iluminación de la materia, como los que conocemos hoy como Jesús, Buda, Mahoma y un montón de otros seres que han nacido que, bueno, no son tan renombrados en la sociedad, pero su evolución sigue hacia arriba, en tanto tienen que llegar hasta la 15ª dimensión, que es incorporar toda esencialidad en las diferentes dimensiones para entender la integración de la esencialidad. Todo este proceso lleva a lo que en un escrito llamé lumina, que es el nivel etérico por excelencia o luz pura. Este proceso es difícil de poner en palabras, ya que no corresponde a nuestro nivel evolutivo y a nuestro nivel de dimensiones. Por lo tanto, lo único que les puedo comentar sobre eso es que existe, pero que no tenemos que preocuparnos. La primera dimensión que conocemos es el punto inercial. Es como todos los puntitos que vemos en el cielo, que llamamos prana, esos puntos de luz, que dan la forma y generan las cosas. La segunda dimensión es la proyección de esos puntos de luz. Es decir, algo visible para nosotros en segunda dimensión es la sombra. Luego la sombra se multiplica hacia los lados y eso genera la vibración de tercera dimensión con profundidad, es decir, el plano en el que nosotros existimos hoy, que se basa sobre todo en la geometría. La segunda dimensión podría interpretarse como los dibujos y la numerología en nivel matemático, y la tercera dimensión como la geometría. Luego, cuarta dimensión es la geometría sagrada, es decir, la aplicación de la geometría en un nivel vibracional. Es un momento en que la materia comienza a entender que no existe ni el tiempo ni el espacio, sino que existe el aquí y ahora. La quinta dimensión es un momento en que va más allá de la geometría sagrada, porque comprende la esencialidad de la geometría sagrada, es decir, la comprensión de que cada bloque geométrico completa a otro y conforman un ser, es decir, que cada uno de nosotros conforma a otro. Por más que hoy en la tercera dimensión tengamos la teoría o la comprensión de eso, no tenemos todavía la asimilación de eso. Para llegar a la sexta dimensión, que en la sexta dimensión es una proyección de toda la totalidad de las cosas existentes dentro del nivel de integración. ¿Cómo se explica esto? En la sexta dimensión es un nivel en que todo es posible. Es un nivel en el que se mueve la mente de un autista, por ejemplo. Es un nivel
donde uno genera su propia realidad, donde uno puede generar su propia geometría. La séptima dimensión es la integración de esa geometría en pura luz. Es un lugar donde ya los seres pierden el rostro para ser simplemente un ser, un guía, y pasa a un nivel crístico de vibración que va hasta más o menos la 10ª dimensión. En esos planos también se mueven los que conocemos como nuestros padres cósmicos o extraterrestres de Pléyades, que son seres que a veces transmutan de una dimensión a otra fácilmente. Entre esas dimensiones uno puede hacer eso, transitar, hacer visible en 3ª dimensión, pero también moverse en 9ª. Más allá de eso, los niveles son difíciles de comprender para la mente humana. Por ejemplo, la 11ª dimensión, la 11ª, que es un nivel que podría asemejarse a que todo se mueve como si fuesen placentas. Toda la vibración se mueve como si fuese un oleaje de energías que componen las cosas. En el universo, las órdenes, los juicios, los arcángeles, serafines, guías y tantos otros seres de dimensiones elevadas cumplen sutilmente la función de políticos. Son quienes procuran el orden del pueblo, de los mundos y su pleno bienestar para facilitar sus economías, permitir su libre aprendizaje y educación, y movilizarse por los mundos girando para el servicio comunitario y la conjunta evolución. Más allá de la existencia de estas jerarquías, eso no significa necesariamente que sean superiores. No, estar en una dimensión más alta no significa ser ni superior, ni que estás por encima de, ni nada por el estilo. Lo que significa es diferente estilo de vibración, diferente nivel vibracional. Hay muchos seres de 15ª dimensión que todavía les falta aprender cosas de 3ª dimensión, es decir, que no están integrados todavía. Entonces no significa que sean superiores, significa que son simplemente diferentes. En el universo hay una jerarquía dimensional que se mueve de esta manera, pero es simplemente para organizar los patrones de funcionamiento universal, pero en realidad todos se mueven en un mismo nivel. Es decir, donde yo estoy acá en mis manos, se mueven todas las dimensiones al mismo tiempo. Solamente que mi conciencia permite ver solamente la 3ª. Y hoy en día estamos proyectando también la 4ª, que es decir, ver el aura y la energía que hay alrededor. No significa mejor ni peor. En el cielo, la economía es energética y simple. Esta es entendida como el paso de energía o información, el intercambio de esencias, los pactos kármicos, el préstamo de historias, el trueque energético, todo en un nivel tan sutil que es prácticamente imperceptible. Los seres de luz plasmaron la economía en los mundos físicos para que las almas puedan moverse y sobrevivir del intercambio y las necesidades, manteniendo el equilibrio del dar y recibir. Todo sistema energético se vale de no dejar vacío un solo espacio. Si se da, se debe recibir inmediatamente. Tanto la política como la economía son mecanismos de movimiento, que al trabajar en los mundos físicos fueron afectados por la confusión que crea la densidad, y se han tornado negativos y totalmente oscuros para la humanidad. Esto nos lleva al siguiente tema. Lo que conocemos como maldad, que en realidad no es maldad, puede llegar incluso hasta dimensiones muy altas, superiores, hasta la 18 dimensión, por ejemplo, pero que en realidad no significa maldad, sino otra forma de funcionar, otra manera de evolucionar. La luz lo hace a través de libertad, contención, libre albedrío, la libre toma de decisión, el apoyo sobre la evolución y permite un montón de tiempo para hacerlo. En cambio la maldad, por decirlo así, la oscuridad es otra forma de evolución que lo que hace es poner plazos rápidos. Tenés que aprender esto en un año y si no lo haces va a pasar cosas malas. Entonces es otro proceso de hacerlo que, como el humano entiende las cosas a través de la moralidad, no es un nivel muy comprensible en la Tierra, pero que es otra manera de evolucionar más rápido. Y mucha gente lo elige.
En la escuela nos enseñan que la historia comenzó alrededor del 3500 a.C. La forma en que sabemos la historia es a través de fuentes que sobrevivieron a lo largo del tiempo. Pero incluso, las cosas que creíamos saber de hace 40 años, ahora se descubren que fueron mentiras. ¿Cómo podemos creer entonces que los historiadores saben lo que pasó en el 3000 a.C.? Bueno, dentro de todo este proceso dimensional de evolución está el proceso histórico dentro de tercera dimensión. Este proceso histórico comienza hace 6.000 millones de años, pero para los humanos es más reciente, hace unos, creo que 30 millones. El proceso de creación de la humanidad estaba programado primero genéticamente por los seres que se dedican a transmutar la información genética y la evolución. Es decir, son seres a los que nosotros les llamamos elementales o entidades de la naturaleza. Esos seres se dedican a proyectar todas las figuras que emanan del nivel de emanación de Dios en los mundos físicos. De ahí que, bueno, la teoría de Darwin es cierta, solamente que falta un detalle. Hay muchas razas en este planeta, tanto animales, vegetales como los mismos humanos, que no somos propios de este planeta, sino que somos mutaciones o agregados históricos en el planeta. Todos estos seres fueron traídos acá por una necesidad de evolución. La historia de la humanidad comienza alrededor del 24.000 a.C. como historia de la humanidad, cuando se generaron los primeros prototipos de la humanidad, los que se conocen como Adán y Eva, que en realidad Eva no fue la primera mujer, sino fue Lilith. De todas formas ya había humanos en la Tierra, no es que fueron los primeros prototipos humanos que conocemos, los más parecidos a nosotros, por decirlo así. Se crearon rápidamente debido a que hubo un agregado cultural, por decirlo así, de otros planetas que ayudaron a que el humano se generase como humano. ¿Por qué lo hicieron? No fue algo al azar, no fue como muchos dicen que la humanidad fue hecha por extraterrestres y no por Dios, sino que el plan divino de la creación, el plan angelical, tiene contacto con los seres de novena dimensión, que también son extraterrestres, y que ellos pasan los planes angelicales a los mundos más físicos a través de seres que están conectados con el mundo espiritual, y ellos siguen el plan y lo acomodan acorde a lo que necesita la cosmología. Detrás de la historia humana fue extendiéndose una historia de conspiraciones, tanto terrestres como extraterrestres, sobre el control de este mundo tan rico y variado, conocidas hoy como las historias de los reptilianos, rigelianos, Illuminati, entre tantos otros. El planeta Tierra estaba sufriendo cambios muy importantes, con invasiones de otras razas que no eran muy positivas para el planeta, como los renombrados hoy reptilianos. Estos reptilianos fueron negativos para la evolución de la Tierra, y por lo tanto las confederaciones galácticas, que son los seres que tienen mucha relación espiritual con el nivel angelical, proyectaron sobre la humanidad que estaba creciendo una nueva humanidad, generando lo que conocemos como el humano, el prototipo humano que hoy somos. Este prototipo humano es una copia desde las ideas del nivel de emanación etérico desde los ángeles hacia la Tierra a través de los extraterrestres. Ahí empieza nuestra historia. El problema es haber olvidado que la historia, como el tiempo, es circular. Esto implica que todo se repite de una manera diferente, pero con los mismos patrones. Toda la historia no debe ser tomada como una lista para saber lo que pasó hasta el día en el que estamos hoy, sino que debe ser tomada como un complejo orden camuflado que nos indica los errores que pueden volver a repetirse. Es muy diferente a la que se nos enseña obviamente en clase, pero que ya está saliendo a la luz. El problema de toda esta historia, que puedan leer en todos lados, es que es muy sensacionalista en algunos puntos, y son muy determinantes. Esto fue así o fue así, y no hay otra opción. O hay complot o hay una conspiración detrás de toda la humanidad. En realidad no es tan así, no hay que generar un delirio persecutorio esquizoide respecto a la historia de la humanidad.
La historia de la humanidad fue dada así porque tenía que ser así, y todos los problemas generados en realidad fueron para permitir el cambio de las humanidades y la evolución de conciencia en las humanidades, y el trabajo específico en un área. De ahí que toda la humanidad se rige debido a las constelaciones, a las eras que atravesamos cada 2160 años aproximadamente. La Tierra, como todos sabemos, gira alrededor del Sol en un proceso que tarda aproximadamente 365 días. Pero a su vez, nuestro Sol gira alrededor de una estrella mucho más grande llamada Sirio. Este año solar dura alrededor de 26.000 años. Al igual que un año terrestre, el año solar tiene sus estaciones, equinoccios, solsticios y eras. Estos van incidiendo en los procesos históricos de la Tierra. El año solar que estamos transitando comenzó aproximadamente en el 21.610 a.C., con la era de Capricornio. Los primeros prototipos que se generaron fueron los que hoy conocemos como lemurianos, que en realidad yo llamo Yomion. A Yomion pertenecía a todo el Pacífico, y era una raza que generó Lemuria como hoy la conocemos. Algunos la conocen. Tras muchas problemáticas históricas, se generó en el Atlántico lo que conocemos como la Atlántida, algo a lo que yo llamo desde pequeño Gefislion. Este país se extendió por todo el Atlántico y generó en la franja caliente del planeta un montón de civilizaciones, colonias, que ayudaron a organizar el planeta para mantenerlo en eje y dirección de acuerdo al plan cósmico. ¿Cómo alguien se pudo haber puesto de un día para otro a escribir tan complejamente? ¿Cómo 1000 años después de que comenzara la civilización humana, los antiguos egipcios lograron construir semejantes monumentos, tan espectacularmente razonados y diseñados a partir de las matemáticas? ¿Cómo nacieron en 10 años tantos dioses a los que venerar? ¿Por qué las pirámides que rondan todo el mundo, incluso en América y Japón, son muy similares a las egipcias, si supuestamente jamás salieron más allá del Mar Rojo y el Mediterráneo? ¿Por qué la Gran Esfinge presenta una degradación de más de 9000 años cuando, según egiptólogos, fue construida hace 5000? Todas estas civilizaciones, que fueron entre el 13.000 al 6.000 a.C., se dedicaron a proyectar un sistema de equilibrio terrestre y de información humana. De ahí todos los planes de generar las pirámides y los templos antiguos, de los cuales hoy solamente quedan algunos pocos residuos, por decirlo así, que creemos que fueron tumbas y que nunca fueron tumbas. Las primeras civilizaciones, Lemuria, Entre Hielos, Atlántida, Mayas, Puertas del Sol, son las que dieron lugar a otras muchas civilizaciones alrededor del 10.000 a.C. Estas dieron paso a una época de confusión que generó hacia el 3000 a.C. la historia que hoy conocemos. Más adelante, la humanidad tuvo que generar otro tipo de evolución que no era tanto estelar, sino que era más trabajar la Tierra y lo que era la humanidad en sí, las culturas y demás. Y de ahí que a partir de la época de Tauro, en el 3000 a.C., comienza la historia que realmente se nos permite recordar, la historia de la humanidad, el comienzo de las civilizaciones, en realidad para las profesoras de historia, y que empieza en Egipto, que en realidad es un periodo en el que el humano empieza a trabajar la espiritualidad desde la sociedad humana. Partiendo de que ya la historia conocida es un momento que se da sobre todo en la era de Tauro, la era de Aries y la era de Piscis, que es la que estamos viviendo ahora, podemos entender que toda la historia se fue basando a raíz de las energías que influyen al cosmos, desde el cosmos a los planetas, en nuestro caso la Tierra, y que esa presión energética que ejercen las estrellas van marcando los hechos que se realizan en la Tierra, debido a que todo está interconectado. La energía de los ambientes cósmicos son factores que modelan la energía del alma para que ésta se aferre al cuerpo físico con una intención.
su aprendizaje y su misión en este específico momento. Es por esto que el orden cósmico determina nuestros pasos a seguir, nuestra historia, nuestro mapa de ruta, nuestros sentimientos, relaciones, dones y tantos otros aspectos que generan los mecanismos necesarios para poder aprender y cumplir con lo pactado antes de nacer. Cuando se llega al periodo de amanecer solar, a lo que nosotros hoy conocemos como el 2012, la intención de las eras en el ciclo cambia y por lo tanto cambia toda la vibración de los mundos que se generan alrededor de esas estrellas. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que cuando comienza una primavera. Entonces, todo lo que se vino trabajando en la historia conocida empieza a funcionar a una historia totalmente desconocida. No porque cambie el mundo de una manera espeluznante, sino porque hay un alza vibracional, un alza de energía que irradia un sol. Y eso es lo que hace que la Tierra transforme su nivel energético. Cuando se transforma ese nivel energético, vibra de otra manera. Y al vibrar de otra manera, genera otro color. Toda la vibración que se va manifestando en los planetas, en los soles y demás, genera diferentes tipos de color por el calor o la emanación que hacen. Y a ese color nuevo es al que tenemos que adaptarnos todas las almas. Ese color que hoy está vibrando en la Tierra es lo que se conoce tanto como el índigo. Hoy se habla mucho de los niños índigo. No es un grupo de almas que viene con un traje índigo o que vienen de un nivel donde las almas son conocidas como índigo, sino que son almas nuevas que vienen a trabajar a la Tierra por este periodo y que para poder nacer en ella necesitan este color índigo para poder funcionar en la vibración de la Tierra. Desmitificando el cuento que se ha generado a través de muchos libros sobre niños especiales, niños índigo, y que nadie más es índigo que ese porcentaje de personas que es índigo, no es así. En realidad la Tierra está vibrando en índigo. ¿Qué significa el color índigo? El índigo es el color del tercer ojo, lo que conocemos como el ojo de la visión, más allá de lo que hay. Este color es la transmutación y por lo tanto viene a regenerar de la manera que más acorde le sea a cada ser. Si su contexto es agresivo o muy pasivo, lo hará mediante la agresividad y la ruptura de ideas a nivel familiar. Lo hará a través de la sexualidad, de la política, del vandalismo, del arte, de la indiferencia, del tribalismo, incluso a través del amor puro o posesivo. Pero lo trastocará todo, pues es su función, cambiar las cosas y regenerarlas de acuerdo a lo que su contexto necesite. Pero también lo que hace es transmutar la visión de lo que hay, transformar la visión, es el que genera las ideas, la creatividad, y por lo tanto maneja todos esos niveles, la creatividad y el idealismo, pero cambiando la creatividad y el idealismo, porque transmuta. Entonces todo lo que viene a nacer al planeta Tierra empieza a ser transmutado. Esa transmutación se da por varias vías, a través de la agresividad, a través del conflicto entre sociedades, a través de la transformación, como digo yo, a las patadas o tranquilos, con la no acción o con la acción, que son las dos muy útiles para el universo. Entonces, esta vibración, esta energía que se genera, hace que todo lo que entra al planeta como nuevo vibre en sintonía con esa transmutación. Cualquier ser álmico que ingrese al planeta, a partir de que los velos se mueven en la década del 80, de los años 80, se vuelve índigo. Es decir, todo árbol, piedra, animal y humano que nazca en los 80 ya es índigo.
no es una camada en especial. La camada que se maneja como especial es de acuerdo al nivel vibracional del que uno llega al planeta Tierra, pero no porque llegue porque es índigo, sino por la especialidad que cada uno tiene en ese nivel. Es lo que hace diferente al humano. Es lo que hace que unos índigos sean totalmente guerreros, que los otros sean totalmente creativos, que los otros sean totalmente pacíficos, o otros totalmente descreídos de todo, ¿sí? No tienen por qué creer en Dios por ser índigo, no tienen por qué hablar del universo por ser índigo. Índigo solamente es una vibración que transmuta. Un índigo puede estar en la política, en la economía y transmutar desde ahí sin creer en los valores de Dios. No tiene nada que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la vibración. La clasificación de las almas se debe a su vibración y su cantidad debido a sus estilos de misión. Todas han pactado lo que deben hacer y lograr en este mundo, pero de lo único que dependen ellos para lograr lo que han venido a hacer es que los adultos dejen de preocuparse por su bienestar, por su educación, pues la manera en que pueden ayudarlos es olvidándose de ellos y escuchándose a ustedes mismos. El cristal, a diferencia del índigo, es un ser que viene de los planos crísticos. Son los pequeños y cientos de Cristos que vienen a cumplir el trabajo de amor incondicional, y son generaciones que comenzaron a llegar a partir del año 2000. Los que trabajan más la espiritualidad son los niños cristal, que también vienen a esta era como un conjunto o un grupo de especie de avatares, como le llaman hoy, o les gusta decir la palabra avatar. Es un grupo álmico que sí viene a trabajar la espiritualidad desde la armonía. Es decir, una espiritualidad que no tiene por qué ver con Dios o los ángeles, sino con la armonía de la sociedad, de las sociedades y de la persona interna. La educación, por más cambios que ha tenido a lo largo de la historia, tenía la esencia de enseñar a vivir en la Tierra, a adaptarnos al mundo físico, aprender sobre la formación de las cosas, sobre el manejo de la supervivencia, sobre la lógica del cuerpo de Dios, sobre la comunicación entre los seres, sobre la relación entre los seres. La educación debe servirnos para la adaptación al mundo, para aprender conscientemente a manejarnos en él, aprender de nosotros mismos y de los demás en conjunto. El problema que está teniendo la sociedad es ahora, ¿qué hago con estos niños índigos? Hay que encerrarlos en una escuela, dejarlos que destruyan el mundo. ¿Qué tienen que hacer los adultos con los niños índigos y qué tienen que hacer los índigos con los adultos? Los índigos vienen a transmutar lo que sea. Por lo tanto, lo van a hacer en un primer momento desde lo que nosotros creemos que es inacción. La inacción en realidad es una no acción y lo que promueve es detener el flujo social, detener la movida social. Es como una contracción a lo que uno espera como una revolución índigo, de vamos a hacer algo nuevo, generar algo nuevo. No, la primera reacción de un índigo es sentarse y no hacer nada que promueva un sistema. Por lo tanto, generar una educación y una sociedad para un niño índigo es muy difícil. Esta dificultad es algo con lo que los adultos van a tener que enfrentarse durante las próximas 2 décadas al menos, en tanto vean que cualquier sistema pedagógico que hagan va a fracasar de alguna manera, porque en realidad los índigos no han venido para quedarse el planeta. La vibración índigo transmuta para algo que sí se va a quedar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es permitirle de la mejor manera que expresen su creatividad de transmutación, de creación, de generación. Tiene que ser totalmente flexible para su generación, para su recreación y su labor en el planeta Tierra. Para esto, es necesaria una forma de aprendizaje que rompa con los esquemas educativos a los que estamos acostumbrados, que se basan en la memorización, la competencia, el abuso de autoridad, la falta de creatividad e imaginación,
la importancia de lo mental sobre lo emocional. Un nuevo sistema debe basarse en la emoción, el aprendizaje mediante la experimentación y el descubrimiento, que fomente la integración. Es la sintonía con la que más puede vibrar un índigo, ya que no tiene una herramienta que direccione la educación de la persona. Es una herramienta amplia que acepta cualquier tipo de herramienta ancestral, moderna, incluso futura, y que permite una ampliación de la visión del aprendizaje que va más allá de la educación, sino va en pro de la integración del ser humano, desde que uno nace hasta que uno muere. Lo que hace es permitir que todo sistema pedagógico se una y debata no para la generación de una escuela nueva, sino para la generación de un aprendizaje nuevo. Va más allá de lo que cualquiera de nosotros hemos venido a trabajar en la educación. Va en realidad por lo que los índigo y los cristal hemos nacido. Para aprender y ayudar a aprender. Para aprender y ayudar a aprender. Y nada más. ¿Dónde aprendimos sobre los ecosistemas? ¿Visitando un bosque o mediante una fotografía en un libro? ¿Dónde aprendimos a manejar nuestro cuerpo? ¿Danzando, jugando o en un afiche con nombres complicados? ¿Cómo aprendemos idiomas? ¿Escribiendo, leyendo o comunicándonos en conjunto? ¿Cómo aprendemos el teorema de Pitágoras? ¿Memorizando la fórmula o descubriéndolo como lo hizo el mismo Pitágoras? Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero ¿alguna vez miramos al cielo tratando de entender por qué? Y eso se da a través de la práctica, de la experiencia, y no de la teorización. La teoría sirve solamente para entender una parte de todo lo que realmente hay que hacer. Algunas herramientas con las cuales se puede manejar a un niño índigo, más que manejar, en realidad es ayudar a guiar para poder cumplir su misión, es por ejemplo que todo lo que enseñen, todo lo que sea práctico en casa, lo que se tenga que saber hacer en casa, en la escuela, en la sociedad, sea aplicable a la escuela, a la sociedad y a la casa. No cosas inservibles como, no sé, estudiar cada hueso del cuerpo, o todo lo que es nivel celular o matemáticas complejas en tercer grado. Nosotros somos seres que venimos de entre sexta y treceava dimensión para promover la cuarta dimensión y la quinta dimensión dentro de la tercera. Si a nosotros se nos encierra en un aula a enseñarnos matemática en segunda dimensión, cuando promovemos la quinta, es un poco difícil. Por lo tanto, todo lo que se enseñe debe ser aplicable a la vida diaria, porque ahí es donde realmente está nuestra labor, donde todos tenemos que trabajar. El mundo ahora se ve en cuarta dimensión, por lo tanto es amplio, no es focalizado, sino que es circular hacia todos lados. Por lo tanto, usar un pizarrón para darle información no es algo positivo, pero sí usar todas las paredes es una herramienta. Hoy todos los chicos ya escriben en las paredes, o sea, lo que menos escrito está es el pizarrón en un aula. También otra de las cosas que hay que tener en cuenta es enseñar sobre los factores naturales, a no tener miedo a la naturaleza, a no tener miedo a la oscuridad, a la tormenta, al viento. Son cosas que también ayudan mucho a moverse en la integración de las cosas y no en la polaridad de las cosas. Pero lo más importante, lo primordial para poder manejar todo esto, obviamente está en padres y maestros, que son los primeros que tienen que cambiar la visión y los primeros que tienen que hacer un gran quiebre en sus conceptos sobre la sociabilidad. Esto es, ya los padres para nosotros dejan de ser padres. Los padres en realidad deben ser guías, ¿sí? Guías de la vida, no indicar qué es lo que se tiene que hacer, esto se hace así, no.
se tiene que indicar qué es lo mejor para hacer. Ya es un guía, un compañero, igual que el maestro, que ya no es alguien que te indica lo que hay que aprender, sino que alguien que aprende en paralelo, es un compañero de aprendizaje, alguien con quien se puede llegar a un consenso de aprendizaje, en el que cualquier cosa, por más que uno ya lo sepa, siempre hay algo nuevo por entender, y se aprende en conjunto. Por lo tanto, tener en cuenta que los padres se han convertido en guías, y los maestros en compañeros. Según el calendario maya, el tiempo se divide en ciclos que tienen un principio y un fin. A su vez, muchas culturas antiguas también pronostican los ciclos temporales en los que se mueve la humanidad. Todos ellos han asegurado las fechas exactas de los cambios temporales o eras. La era en la que estamos hoy, según los calendarios, llega a su fin el día 21 de diciembre del 2012. El 2012, una fecha tan renombrada, 21 de diciembre de 2012 sobre todo, es un equinoccio. Es el sol entrando en primavera. La Tierra entra en primavera el 21 de septiembre para nosotros en el hemisferio sur. El 21 de diciembre de 2012 el sol entra en primavera y por lo tanto empieza a florecer. Lo que yo les aconsejo a todos respecto al 2012 es total calma, porque no hay que temer a lo que puede llegar a pasar. No hay que ser catastrófico o amarillista. Es simplemente un equinoccio. Los cambios se empiezan a sentir días antes y días después. La primavera empieza días antes de la primavera. Florece semanas antes, incluso de que sea el equinoccio de primavera. Y también sigue haciendo frío semanas después de que empezó la primavera. Por lo tanto, no creamos que el 2012 es un antes y un después totalmente marcado. Es simplemente un equinoccio en el que sí pueden pasar cosas de las que tantos profetas y tanta gente está hablando, pero que en realidad depende de cada uno de nosotros vivir esa realidad. Aquel que desea y pretende vivir el apocalipsis, que tanta gente dice, lo va a ver, lo va a vivir y lo va a sentir. Aquel que esté equilibrado en su conciencia y en su corazón y en su estómago sobre todo, que es el yo soy, no va a vivir ese apocalipsis. Pero no porque sea ajeno o porque los extraterrestres se lo lleven del planeta, sino porque no va a ver el apocalipsis como una destrucción, sino como una oportunidad de cambio. Es simplemente un cambio. Eso significa incluso la palabra apocalipsis. Es algo después de, es un cambio. Por lo tanto, no se asusten, no teman, no crean en las catástrofes naturales que dicen que va a haber, porque ya la están viviendo, ya empezó, y sin embargo nadie dijo ya es el fin. El proceso ya está, es simplemente un cambio, es un momento en que termina un periodo del tiempo, porque termina la noche del sol, salimos de invierno y empezamos la primavera, por lo tanto amanece, empieza el día, y eso obviamente implica un cambio enorme, porque implica un cambio vibracional, electromagnético sobre todo. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestro planeta Tierra y todos los sistemas que utilizamos, la computadora, el video mismo, funcionan electromagnéticamente. Y el Sol funciona electromagnéticamente. Por lo tanto, la luz solar se puede alterar ante el amanecer. ¿Por qué? Para ser conciso. Cuando amanece en el planeta, cuando uno está despierto de noche y ve el amanecer, se siente a veces una brisa, ¿no? El canto de los pájaros empieza a sentirse, es otro ambiente totalmente diferente, incluso baja la temperatura, después sube de golpe. ¿Qué pasa ahí? Todo el mundo en que amanece empieza a sufrir un cambio, una regeneración. Al sol le va a pasar lo mismo y empieza también esa brisa. Pero esa brisa es electromagnética por el fuego que genera el sol. Y por lo tanto no es por la humanidad que pasa todo esto, no es culpa de la humanidad que pasa todo esto, es simplemente un ciclo, un proceso natural de la Tierra en el que todos hemos elegido nacer para experimentar y ayudar a la gente que no entiende este cambio.
no se asusten si sufren cambios electromagnéticos dentro de su cuerpo, mareos, no van a explotar. Puede que perciban cosas más allá de la visión, puede que sientan un montón de cambios en su estructura también física, emocional, muy repentina. Algunos pueden exaltarse hasta delirios esquizofrénicos, pero tampoco es algo de lo que se tengan que preocupar tanto. Y a su vez, también estos 3 días de oscuridad de lo que se habla, obviamente si movemos el mundo a través del electromagnetismo y tenemos una sobrecarga de electromagnetismo, obviamente van a fallar los sistemas electromagnéticos. Por lo tanto, puede que sí, se corte la luz, haya oscuridad durante un periodo de tiempo. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Es el fin del mundo? No. El problema es la histeria social. Por eso hay que mantener la calma. Por eso hay que estar tranquilos. Por eso mi consejo es no estar en lugares grandes, con ciudades grandes, con mucha gente. Porque el problema no es que donde haya mucha gente va a haber más catástrofe, porque Dios lo dice así, sino porque la gente, por más que no pase nada, se va a alterar por el simple hecho de que es el 2012. Por lo tanto, mi consejo es mantengan la calma y en este periodo no hagan nada más que mantener la calma y estar presentes en la tierra, estar totalmente anclados en la tierra, con los pies como si estuviesen bien profundos, porque en realidad es lo único que se nos pide en este proceso. Si viene el viento, tenemos que estar bien firmes para que no nos empuje el viento. Es lo único que hay que hacer. Por el momento, mantener la calma. Para los próximos años, lo que se prevé a partir del 2013 hasta los próximos 50 años, se prevé un cambio bastante grande en cuestión económica, política, social, en la cual van a tener que acomodar de nuevo su intención de generar las cosas en el mundo, de generar su propia economía, su alimentación, debido a que van a tener que por ahí cambiar de ciudades, va a haber mucha migración, mucha inmigración sobre todo a este país. Los polos van a terminar de derretirse, como lo dicen todos, y por lo tanto el nivel de los océanos va a subir. No solamente las costas por ahí, sino también las napas, las lagunas intraterrenas, suben también su nivel de agua. Políticamente puede que haya un desorden social, político, en el que nosotros vamos a tener que manejar la política, y ya no un político solo. Y puede también que los cambios climáticos impidan que haya una reorganización social durante al menos 30 años. Los próximos 50 años son el proceso de transición. Para aquellos que dicen que en el 2013-2014 empieza una era de amor, paz, no es así. Y para el que dice que empieza una era de caos y total destrucción, tampoco es así. Simplemente se genera un cambio, cada uno va a ver lo que quiere ver, pero hay que tener en cuenta estos factores de que la sociedad va a cambiar mucho, no porque el universo lo haya dicho así o porque venga un ángel y lo diga así, sino porque simplemente el cambio de que falte comida o falte agua hace que cambie. Son factores muy humanos los que por ahí hacen que la humanidad cambie en este periodo de transición. No se desesperen si no ven esa luz al final del camino, porque todos los que nacimos para vivir la transición y decidimos vivir esta transición. La luz es para nuestros hijos y nuestros nietos, los de los índigos, no los de los adultos, ¿sí? Más adelante se organiza, y los cristal, y los dorados, los platinos, los que tanto se empiezan a hablar ahora, comienzan a organizar la nueva sociedad, la nueva estructura, a partir del 2040, 2050, para concretarla alrededor del 2080, 2090, que son los años en que ya vamos a estar de lleno en la nueva era que llamamos Acuario. Acuario ya empezó vibracionalmente, pero no empezó geológica y astrológicamente. No esperemos que de un día para el otro
cambie la era de Piscis a la era de Acuario de golpe. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta para el futuro es que nadie va a querer hacer grupos, todo va a ser muy individual, por lo tanto no se frustren en el futuro cuando quieran hacer una sociedad nueva, porque cada uno va a ir a la suya, porque así lo manda la energía de Acuario. La evolución es interna, ya no es externa. En los próximos 100 años, el proceso de transición va a exigir un proceso de interiorización y de individualidad de la persona. Lo que se ve afuera solamente va a ser un reflejo de lo que se ve adentro. En la Biblia, Lucas 22:10, Jesús habla a sus discípulos: cuando entren en la ciudad, contemplen. Ahí encontrarán un hombre sosteniendo un cántaro de agua. Síganlo a la casa que entre. Este pasaje anuncia claramente el paso de la labor de pescar hombres de la era de Piscis a seguir la era de Acuario, el aguatero. La era de Piscis se ha caracterizado por la necesidad de generar grupos guiados por una persona que entendía o sabía cuál era el camino. Hoy en día, durante la transición, muchos esperan un Mesías, alguien que los guíe. Pero en la era de Acuario, es uno mismo el que se guía. Es uno mismo el que encontrará todas las respuestas. Ya no hay maestros a seguir, ya no hay nadie que nos indique hacia dónde ir. Ahora tenemos que indicar nosotros solos. Pero, ¿cómo? ¿Cuáles son nuestros mayores maestros para esto, que nos pueden mostrar cómo hacerlo? Son los maestros que jamás han hablado y que por eso son los mejores maestros. Los árboles. Los árboles son los que mejor nos pueden enseñar a nosotros cómo poder vivir en este planeta, teniendo raíces profundas, con un tronco recto, canalizando toda la luz del sol hacia la tierra y oxigenando todo nuestro alrededor para que todos los seres puedan vivir en ella. Simplemente meditando, sin cerrar los ojos, mirando un árbol, van a entender de lo que estoy hablando. Ellos son los primeros que vinieron a anclar la luz, y esa luz tiene que volver al planeta conscientemente. Por lo tanto, sean árboles y traigan el cielo a la tierra.